Bien, ustedes saben que los días martes, ¿cierto? Estamos estudiando Segunda de Corintios y vamos ya, ¿cierto? Pasamos ya al capítulo 4 y vamos al capítulo 5. Y hay enseñanza realmente grande y enseñanza en todo sentido. Y cuando estudiamos la vida, ¿cierto? Del apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios, escogido por Dios, ¿cierto? Dirigido por Dios, pero también apaleado por el Evangelio, ¿cierto? ¿Cuántas cosas pasó Pablo por el Evangelio? ¿Cuántas cosas? Vamos contando, ¿cierto? Fue encarcelado. ¿Qué más? Fue flagelado. Fue Perseguido. náufrago, ¿cierto? Fue perseguido igual. Fue náufrago, perseguido. Fue dado por muerto. Lo mordió una serpiente. Lo azotaron. Encarcelado. Dejado solo. ¿Qué más? Bueno, rechazado obviamente por el judaísmo. Era famoso cuando era judío, cuando era fariseo, era famoso y tenía autoridad y todo eso, pero después que se convirtió al cristianismo, Pablo quedó en el anonimato ¿cierto? Y se convirtió a la vez, ¿cierto? En amigo de Jesús y en un servidor de Jesús, pero se convirtió, ¿cierto? A la vez en enemigo de los fariseos. Y Pablo sufrió, bueno, y para rematar, ¿cierto? Sufrió la cárcel, después ya no salió de allí, ¿cierto? Cuando llegó a Roma. Y el broche de oro, ¿cierto? La guinda de la torta es que murió decapitado, dice, ¿cierto? Por bajo mandato del emperador Nerón. Pero Pablo tuvo que trabajar con sus propias manos para dar ejemplo, ¿cierto? De un trabajo íntegro y honesto delante de Dios, demostrando integridad. Pero ¿por qué Pablo sufrió tanto, incluso de tanta presión, de tanto trabajar en el ministerio, de tanta persecución, ¿cierto? Se había dicho que Pablo también tenía problemas del sistema nervioso, úlcera nerviosa, y que se le había caído parte de la cara como una parte de un parálisis. Le dijo a Dios, por favor, arréglame la cara, Dios, porque me veo mal y ya estoy quedando medio ciego. Porque una parte Pablo dice, mirá con cuán grandes letras os escribo. Y la verdad es que realmente Pablo tenía problemas severos después a la visión o a un ojo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la petición de Pablo? Pablo, que te baste solamente mi gracia, nada más. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, ¿cierto? En el lugar de Pablo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Que usted tenga una enfermedad, su cuerpo, no producto del pecado, sino producto, ¿cierto? También de su trabajo en el Evangelio. Porque por eso dice el apóstol Pablo que este cuerpo, ¿cierto? Este hombre se va desgastando en el Evangelio, en el trabajo, con tanta paliadura, con tanta cosa, con tanto sufrimiento en el Evangelio. Entonces, de repente usted le dice, ¿sabe Dios por qué no me sanas? Porque quiero salir a las calles a predicar. ¿Por qué no me sanas? Porque quiero estar bien, no quiero estar mal, quiero hacer tu voluntad, quiero predicar, quiero orar tranquilo, quiero levantarme en la mañana y orar, no quiero tener este dolor de cabeza, no quiero tener este dolor de hueso, no quiero tener este dolor aquí, al corazón, esta puntada al corazón, este dolor al estómago, este dolor... Un montón de cosas, porque este cuerpo se va desgastando. Y Dios, por favor, quiero trabajar para ti con gozo, con alegría. ¿Por qué no me sana? Y que Dios le diga, bástate de mi gracia. Y uno dice, oye, Dios, pero si estoy trabajando para usted. ¿Cierto? Dios, estoy trabajando para usted, ¿por qué no me sana? Entonces, tantas cosas soportó el apóstol Pablo. ¿Cierto? Y ahí lo dice en el versículo 17-18. ¿Cierto? Dice, no mirando las cosas, ¿cierto? Temporales, no mirando las cosas que se ven, sino las eternas. Entonces, la palabra mirando del griego, la traducción, ¿cierto? Literal es apuntando hacia. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, estoy, ¿cierto? Apuntando, ¿cierto? Fijamente apuntando algo, apuntando.
no solamente mirando, apuntando fijamente a algo, a las cosas, ¿cierto? Con toda mi vida, ¿cierto? Me concentro y me apunto a las cosas que no se ven. Y eso es importante, porque las cosas que se ven nos distraen, las cosas que se ven, ¿cierto? A veces nos hacen sentir mal. ¿Por qué al otro le va bien y a mí no me va muy bien? Porque a veces empezamos a compararnos con las cosas que se ven, pero son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y todo eso lo sufrió Pablo porque sabía dónde iba, sabía lo que le esperaba, sabía realmente, ¿cierto?, cuál era el final de su carrera. Pablo sabía muy bien su destino eterno y cuál era su hogar. Y a veces, los cristianos a veces nos aferramos a este mundo, es verdad que nuestra alma está ligada a la tierra. Y a veces los mismos cristianos no se quieren morir porque, pero es que mis nietos, mis nietas, quiero que mi hija crezca, quiero que mi hija quiero verla bien, quiero ver feliz a mi hijo, quiero ver feliz a mis nietos, ¿cierto? Y nos aferramos, ¿no? ¿Cierto? Y sufrimos a veces por las cosas temporales. Me gustaría terminar la casa y dejársela bien terminada a mi familia. Y nos aferramos a cosas temporales. Y a veces sufrimos por eso. Pero el apóstol Pablo, ¿cierto?, hizo dos cosas, se desprendió de todo, lo dejó todo y lo perdió todo, ¿cierto?, por ganarlo todo. Lo dejó todo, ¿cierto?, lo dejó todo, lo perdió todo por amor a Jesús, por el Evangelio, pero a la vez lo encontró todo. Es lo mismo que usted y yo hemos hecho. Entonces, el apóstol Pablo tenía tan clara su meta, ¿cierto? Tenía tan clara su meta, ¿cierto? Que no había nada que lo detuviera. Mi meta, mi misión, decía el apóstol Pablo, es predicar el evangelio a los gentiles y, ¿cierto? Y si Dios quiere que vaya a Roma y muera a Roma, allá voy a ir. ¿Se acuerda que ya la habían profetizado, ¿cierto? Le habían dicho, el hombre que tiene el cinturón tanto, ¿cierto? Va a morir, va a ir a Roma, va a morir. Entonces, Pablo sabía que iba a ir a morir a Roma, pero aún así fue. ¿A qué voy con esto? Que a veces sufrimos, ¿cierto? Como cristianos, porque la vida del cristiano es, ¿cierto?, es sinónimo del Calvario de Jesús. Cada uno tiene su cruz y cada uno tiene que sufrir. Ahora, si el cristiano no está sufriendo, debe preocuparse. Si el cristiano no le está pasando nada, ¿cierto?, por causa del Evangelio, hay que preocuparse. Entonces, a veces quedamos como el avestruz, ¿cierto? Nos ponemos nuestra cabecita hacia abajo y nos mimetizamos con los sufrimientos y los anhelos y las metas de esta vida. En parte no es malo, pero ya cuando eso lo hacemos, ¿cierto? Lo hacemos de nuestra misión y nos olvidamos de lo que viene, que a veces sufrimos tanto, que nos olvidamos de para dónde vamos, de lo que nos espera. Hablábamos en el estudio bíblico, ¿cierto? ¿Qué es mayor? ¿Es mayor el sufrimiento, ¿cierto?, aquí en la tierra o mayor la gloria que nos espera? ¿Cuál es el tiempo más largo? ¿El tiempo del sufrimiento o el tiempo del gozo? Que una persona viva 100 años sufriendo, ¿cierto?, por la causa de Cristo, pero ¿cuánto va a vivir con Cristo y para siempre? Bueno, por los siglos, ¿cierto? Por los siglos, ¿cierto?, va a haber una gloria. Entonces, a veces, ¿por qué a veces los cristianos se deprimen tanto? ¿Por qué a veces pierden la fe? ¿Por qué entran en crisis de fe? ¿Por qué a veces, ¿cierto?, se atemorizan? ¿Por qué como que la cosa va y no va? Porque a veces nos desenfocamos del centro. Pablo dice en una parte, ¿cierto? Dice, prosigo la meta como mirando al invisible. Y es una declaración de un hombre que tenía una determinación de hierro, ¿cierto? Una voluntad de hierro, que a mí no me mueve nada. Pablo era disciplinado en su búsqueda en el Señor. Pablo era disciplinado ¿cierto?, en su lectura de las Escrituras y también, ¿cierto?, en la comunión con Dios. Eso es tener una disciplina.
Y eso es lo que a la iglesia, ¿cierto? De tanto dolor, de tanto problema, de tanta pandemia, que la iglesia como que ha ido titubeando. Entonces, se desenfocó un poco la iglesia, o los cristianos, ¿cierto? Entonces, y aquí entramos también algo que quiero compartir con usted, que realmente es precioso. Dice, este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro, cierto? ¿Cuál es el tesoro que tenemos, que Dios ha depositado en estos vasos de barro? Es el evangelio, que es de poder. Este tesoro en vasos de barro, que es el evangelio, ¿cierto? Y es un evangelio de poder. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Hablábamos, ¿cierto?, en el estudio bíblico, ¿por qué Dios escogió vasos de barro y no de porcelana? No de oro. No otro recipiente, ¿cierto?, más fino, más costoso. Para que la gloria sea siempre de Dios y para Dios. Y Jesús le dio gracias al Padre por esto y lo alabó. En Mateo capítulo 11, versículo 25, Jesús dio gracias por esto. Mire, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así fue tu beneplácito, porque así fue tu buena voluntad. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no le reveló este evangelio a los sabios y a los entendidos? ¿Por qué decidió revelárselo a aquellos por así decirlo, ¿cierto? Aquellos ignorantes, como decía el apóstol Pablo, los necios del mundo, los débiles del mundo? ¿Sabía usted que ¿por qué los sacerdotes y los dirigentes católicos, ¿cierto?, desde el año 200 en adelante, desde el año 100, desde el año 200, 300 en adelante, ¿cierto? ¿Por qué los dirigentes católicos, la Iglesia Católica, ¿cierto?, el prelado, como así decirlo, no quería que la enseñanza de las Escrituras estuviera en manos del pueblo? Por eso que también lo tenían en un solo idioma, ¿cierto? No querían que el pueblo, uno, entendiera las Escrituras y número dos, enseñara las Escrituras. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿cierto? Para alto clérigo, ¿cierto? Las Escrituras eran santas y sagradas y no podían estar en manos de ignorantes, no podían estar en las manos de los pobres, no podían estar en las manos de aquellas personas, ¿cierto?, que se consideraban la clase baja. El clérigo, ¿cierto?, decía que las perlas no pueden estar, ¿cierto?, no se les puede dar las perlas a los cerdos. Así trataba, ¿cierto?, el clérigo al pueblo. Pero Dios, en su grande amor y en su gran misericordia, ¿cierto?, estuvo a favor de su pueblo y de la iglesia le fue dando siempre la palabra a Dios hasta que llegó el golpe final con Lutero. Y a través, ¿cierto?, de Gutenberg, se tradujo la Biblia en el idioma común. Y fue la iglesia, el pueblo bendecido. Entonces Jesús dice, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas, ¿cierto?, de los sabios entendidos, se los revelaste a estos niños. Si usted va a enseñar algo, ¿cierto? En su profesión, el hermano Justo, ¿cierto?, en electricidad, el hermano Claudio, ¿cierto?, en parte de, ¿cierto?, de lo que es enfermería, medicina, el hermano Pedro Molina en la parte de la construcción, el hermano Uribe, Hernán Uribe, la parte de la administración, ¿cierto?, hermano Juanito, en cómo se usa toda esa sierra, una sierra, ¿cómo se llama? Mario Fernández también en cómo se maneja un bus, ¿cierto?, un enorme bus. ¿A quién le enseñaría usted? ¿A un niño o a alguien que ya sabe? ¿Cierto? Que se le va a enseñar a alguien que ya sabe y tiene una idea, tiene un conocimiento.
Usted no le va a enseñar a un niño, ¿cierto?, algo avanzado. Pero Dios lo hizo así. Dios, ¿cierto?, tomó la riqueza, los misterios de la gracia, de la riqueza de Dios y se lo enseñó ¿a quiénes? A lo opuesto, a lo rechazado, ¿cierto? Jesús dijo, y miró a la multitud y tuvo compasión. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Y por qué vio así Jesús a la gente? La vio simplemente porque los dirigentes, ¿cierto?, los encargados, los pastores de Israel estaban menospreciando al pueblo y estaban poniendo carga sobre él. Dios precisamente a los despreciados, ¿cierto?, a los necios, a los débiles del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y en eso entramos usted y yo, que somos recipientes del poder, ¿cierto?, de la gloria de Dios, del poder, ¿cierto?, del mensaje del evangelio, para que la gloria sea de Dios. Si nosotros pusiéramos, ¿cierto?, algo, un tesoro tan valioso, no escogeríamos quizás a vasos de barro, ¿cierto? Pero Dios sí lo hizo. ¿Por qué? Porque en Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Dice el versículo 9, como son altos los cielos que la tierra, o que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, cuando uno cree que Dios va a actuar de una forma, Dios actúa de otra forma. Cuando uno dice que, no, yo sé que Dios está pensando esto de mí, tenemos que estar seguros que Dios no está pensando esto, ¿cierto?, eso de nosotros. Cuando uno dice, yo creo que Dios va a actuar así, uno dice, no, Dios, tenemos que tener la certeza que Dios no va a actuar así, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos tampoco son sus caminos. ¿Por qué? Porque a través de estos vasos de barro ¿cierto?, se vislumbra la gloria de Dios. Hay un ejemplo bien hermoso que está en Jueces capítulo 7, versículo 20. No sé si alguna vez usted ha leído esa historia del valiente Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 3. Y aquí hay una estrategia militar tremenda. Jueces capítulo 7, versículo 20. Hay una estrategia militar y sabe lo que se usa. Aquí vamos a ver lo que usaron también para ganar la batalla. Y leemos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas o las antorchas, ¿cierto?, encendidas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón. ¿Qué significa eso? Significa que ellos llevaban unos cántaros, llevaban ¿cierto?, llevaban fuego en un cántaro. ¿Y cuál era la idea? ¿Cierto? Rodear el campamento, rodearlo, y ya al sonar de las trompetas ellos tenían que quebrar ese cántaro y salía a la luz. ¿Qué pasó? Pasó que los enemigos vieron tantas luces que imaginaron que estaban rodeados, habían sido sitiados por un ejército grande y comenzaron a matarse los unos con los otros. Pero solamente fue a romper el cántaro. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Este frágil cántaro, este frágil vaso de barro, ¿cierto?, Dios lo quiebra para que su luz, para que su gloria, el poder del evangelio, ¿cierto?, sea ¿qué? Sea llegando a todos, para que alcancemos a muchos. Pero la gloria es de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente somos un recipiente de la gloria de Dios. Somos un recipiente, ¿cierto?, del mensaje del evangelio. Dios ha puesto su tesoro, su especial tesoro también en este vaso de barro. Siéntase privilegiado, siéntase honrada, siéntase bendecida de ser portador o portadora, ¿cierto?, de las buenas nuevas. No es cualquier cosa, son las buenas nuevas del evangelio. Pero a la vez es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Para los que creen, ¿cierto?, es poder de Dios. Para los que no creen es locura y es perdición. O sea que donde usted vaya,
va la gloria, va, ¿cierto? Va el tesoro de Dios en su vida, en este vaso de barro. Y cuando usted abre su boca, cuando usted comparte las buenas nuevas, está compartiendo del tesoro de Dios, pero también, no tan solo compartiendo la información, sino que va acompañada de la información el poder de Dios. Y ese poder de Dios, ¿cierto? Es el que toca y transforma los corazones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo está en usted y lo empodera. ¡Qué hermoso! No es tan solo predicar el Evangelio y decir Cristo te ama. Y decir Dios te bendiga. No. Es que el mensaje del reino de los cielos, ¿cierto? Anunciado desde Adán y culminado en el Apocalipsis, ahora está en estos vasos de barro. En ese tiempo los apóstoles eran los vasos de barro en el cual este gran tesoro del Evangelio iba por todas partes y iba alumbrando, alumbrando, alumbrando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús, ¿cierto? Jesús tiene luz. Sí. No. Es luz. Jesús es la luz, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Jesús tiene vida. Es vida. Excelente, ¿cierto? Jesús tiene el camino. Es el camino. Jesús es el camino. No hay otro. Mire, aquí también en Mateo, cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y aquí hay una palabra bien importante que Jesús la lanza y dice, ¿cierto? Y yo os haré descansar. ¿Qué significa ese yo? Ese yo ahí significa, ¿cierto? Que soy el único. Yo es sinónimo de único. En el texto bíblico significa único. Yo soy el único. No hay nadie más que pueda darle descanso a vuestras almas. El yo es el único. Entonces, cuando usted va predicando, ¿cierto? En el poder del Espíritu Santo, va predicando en el amor de Dios al estilo Pablo, y aunque lo rechazan, quizás se burlan de usted, a lo mejor no le escuchan, a lo mejor dicen, ¿sabe qué? Vuelva mañana, ya viene ya me está hablando, no me empieza a predicar, no me empieza a hablar, a sermonear, y le empiezan a hacer, lo empiezan a rechazar de una u otra forma, pero usted dice que tengo que hablarte del Evangelio, tengo que hablarte de Dios, no me puedo callar. Es lo mismo que le pasaba a Pablo, no puedo callar. ¡Ay de mí!, decía el apóstol Pablo, si este tesoro que está puesto en los tesoros de barro, en este tesoro de barro, o sea, en este vaso de barro, no sale, no se desborda, no se derrama. ¡Ay de mí! Tengo que anunciar el Evangelio. ¿Cómo dijo el profeta? El profeta dijo, sentía un fuego. ¿Qué profeta era? ¿Se acuerda de ese profeta? Que dijo, no quiero predicar, pero dice, sentía un fuego que me recorría, ¿cierto? De la cabeza hasta los pies y no me pude contener porque Dios fue más fuerte que yo. Dios fue más poderoso que Dios. El llamado de Dios, no me pude resistir a la voz de Dios y al llamado de Dios a hacer su voluntad, a predicar y a hablar lo que Dios, ¿cierto?, quería que hablara. ¿Habrá sido Jeremías o Nehemías? Tarea para la casa. Pero lo más importante es que siéntase privilegiado, siéntase privilegiada, ¿cierto?, de ser un vaso en lo cual Dios depositó este tesoro hermoso. Y este tesoro, ¿cierto?, no está depositado en cualquier vaso, no. En todos aquellos, ¿cierto?, a los cuales Dios ha llamado. Y es hermoso, amado. Pablo lo entendió bien. Y Pablo se la jugó y se centró. Pablo no andaba un día sí, un día no, un día predico, un día no predico, un día oro, un día no oro, un día no voy a ir para Corinto, voy a ir mañana, me voy a ir a comprar ropa mejor. No voy a ir para allá porque queda muy lejos, voy a esperar el otro barco que va más desocupado. Es que no quiero ir caminando, voy a ir pasado mañana porque me llega, ¿cierto? Me llega un camello, me llega un caballo del año, así que no quiero ir en un caballo viejo. Pablo nunca retrasó su trabajo en la obra, ¿cierto?, por un egoísmo, por un placer personal.
o porque le dio la tincada. Pablo tenía que ir a predicar y iba. No, no voy a ir a esa ciudad porque me van a dar una paliza, me van a dejar casi muerto ya, como que lo estoy olfateando, ya me están esperando ya. Pablo iba, Señor, pero voy a ser obediente, ¿cierto? Y ahí se cumplía la palabra de Dios en él. ¿Cuál era fue como una profecía, ¿cierto? Sobre Pablo. Para que aprenda, ¿cierto? Para que aprenda a sufrir. Pablo sufrió, ¿cierto? Por causa del evangelio. Y especialmente tuvo que sufrir en todas aquellas partes donde Pablo hizo sufrir a la gente, Dios lo devolvió por todo ese camino. Todo ese camino lo había recorrido Saulo, el sanguinario. Y ahora de nuevo lo recorría, pero Pablo, el compasivo, el misericordioso. ¿Se acuerdan, cierto, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles y lee ¿cierto? La epístola de Pablo? La gente cuando lo veía llegar decía, oye, ese hombre que persigue a las iglesias, ¿cierto? Que se lleva a las mujeres, tenía mala fama, Pablo. Y él decía, no, Cristo me cambió, y le tenía que contar su testimonio. Y ahora soy portador de este mensaje poderoso. Me he convertido en un vaso de barro, ¿cierto? Para que el poder de la excelencia, ¿cierto? En mí sea de Dios y no mi gloria. No es mi gloria. Oye, que predicáis bonito, oye, que tú cuando oras, algo pasa, tú cuando oras por los enfermos, la gente se sana, tú tienes esa gracia para hablar, tú tienes esa... No, es Dios en mí, es la gracia de Dios en mí, no soy yo. Yo solamente soy un vaso de barro. ¿Cuál es una de las palabras que nos van a decir en el cielo? ¿Se acuerdan? Al siervo, buen siervo y fiel. ¿Cierto? Esa palabra, hasta ahí vamos bien. Gracias a Dios, soy buen siervo y soy fiel. En lo mucho, ¿cierto? En lo mucho o en lo poco. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero mientras estemos en la tierra hay una palabra que a veces no la queremos escuchar. Que Jesús se lo dijo, ¿cierto? Aunque todo, Señor, mira, esta semana prediqué, esta semana oré, esta semana llamé por teléfono a los hermanos, esta semana estuve ayunando, esta semana estuve predicando, esta semana, Dios mío, estuve anunciando el evangelio, estuve ayunando, estuve en clamor de oración, estuve con la mujer en acción, ahí estuve también en la cadena de oración, estuve compartiendo la palabra aquí. Esta semana, Dios, la verdad que me he sacado los zapatos trabajando para ti. Y viene Jesús, ¿cierto? Y a través de su palabra le dice, aunque todo lo hubieses hecho, sigues siendo un vaso de barro. Siervos inútiles somos. Porque toda la gloria es para Dios. Porque ¿quién quiere predicar la palabra de Dios? ¿Quién quiere sufrir por el evangelio? ¿Quién quiere ser azotado por el evangelio? ¿Quién quiere ser despreciado, rechazado, humillado por el evangelio? ¿Quién quiere ir a la cárcel injustamente por el evangelio? Decimos injustamente, ¿cierto? Pero Dios no mueve a eso. Este vaso de barro tiene que ser, ¿cierto?, probado siempre. Este vaso de barro tiene que ser arreglado por Dios siempre. Dios siempre estará trabajando en nuestras vidas, amado, para que la excelencia, la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces hay un contraste entre entre tesoros y vasos de barro. ¿Por qué digo que no? ¿Por qué Dios trabaja lo opuesto a nosotros? Si a usted le regalaran, ¿cierto?, 1 kilo de monedas de oro, 1 kilo, ¿cierto?, 1 kilo de monedas de oro, ¿usted lo guardaría, ¿cierto?, en un vaso de greda? ¿Sería realmente seguro guardarlo en un vaso de greda y le pone una tapita encima? Porque es frágil. Por cualquier cosa se va a quebrar. Pero increíblemente Dios lo hizo así con nosotros. Dios puso este tesoro, ¿cierto? Y lo único que sostiene este tesoro dentro de nosotros es el poder
de Dios, no nuestra capacidad, porque no podemos. Por muy bonito que nos veamos, por muy acabado, muy pulido, pero seguimos siendo de barro. Seguimos siendo de barro, amado. Hay un coro que, ¿cierto? Se cantaba siempre antiguamente, y parece que lo habíamos alcanzado a cantar cuando yo estaba aquí, éramos de forma presencial. Yo sé que ojo, usted se lo sabe, ¿cierto? Dice, soy barro nada más, Señor. ¿Qué es eso? Soy barro que me hiciste con amor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor. ¿Se lo saben o no se lo saben? ¿No? Oh, era en otra iglesia entonces. Disculpe. Era otro intérprete. Bien. Gracias, hermano Claudio. Gracias por ese ánimo. Bien. Entonces, no, yo pensaba que se lo sabía. Bueno, entonces, yo crecí, ¿cierto? Escuchando y cantando también ese coro. Soy barro nada más, Señor. Libre, tú me hiciste libre. Soy hierba nada más, Señor. Y eso es lo que somos. Pero gracias a Dios porque escogiste este barro. Gracias, Dios mío, porque escogiste este vaso de barro para poner en mí, ¿cierto? La excelencia de tu evangelio. Gracias, Dios mío, porque me escogiste para, ¿cierto? Como recipiente de este gran tesoro, que son las buenas nuevas y acompañadas del poder de Dios. No estamos solos, estamos acompañados del poder de Dios. Aleluya, Dios es bueno. Así que, como le decía al principio, siéntase privilegiado, privilegiada, honrada, honrado, ¿cierto? De que el poder de Dios, ¿cierto? El evangelio de la salvación, la gloria también, usted sea portador de su gloria. Jesús dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los Dios, en el reino de los cielos se ha acercado. Es Cristo mismo. Que entendamos, ¿cierto? El valor que tenemos para Dios. No el valor que nos damos nosotros a nosotros mismos, sino el valor que tenemos para Dios. Ahora, todos los vasos de barro que hay aquí son diferentes, ¿cierto? Algunos pueden resistir más que otros, un poco más. Pero con todos los que estamos aquí, Dios trabaja. Algunos están más nuevos, otros están más viejitos, otros están más viejitos, otros están gastados, otros están más gastados, otros están cansados, otros vasos de barro están más cansados, otros quieren seguir trabajando, morir hasta el final, ¿cierto? Pero a cada uno Dios le ha dado, ¿cierto?, de su gloria y de su presencia. Y la gran bendición de ser portador del Evangelio. Nunca nos avergoncemos, nunca nos avergoncemos de ser portador del Evangelio y de compartir el Evangelio. Nunca. Porque para la gloria de Dios lo hacemos y lo hacemos con gozo y con alegría. Amén. Entonces, ¿somos perseguidos muchas veces, decía el apóstol Pablo? Sí, y tenemos que serlo, y falta todavía, ¿cierto? Perseguidos, mas no desamparados. Es verdad que nos sentimos, el apóstol Pablo muchas veces se sintió, ¿cierto? Estuvo perseguido, pero no desamparado, ¿cierto? También estuvo, ¿cierto? El apóstol Pablo en muchos problemas, pero vamos a conversar con él en el cielo cuando lo veamos, ¿ya? Y allá seremos conocidos como fuimos conocidos. Entonces, el fin, ¿cuál es el fin de este vaso de barro? Terminamos con esto. ¿Cuál es el fin de este vaso de barro? El propósito, ¿cierto?, de este vaso de barro es el portador de la gloria y de este gran tesoro y compartirlo con el mundo. Pero ¿cuál es el fin de este vaso de barro? ¿Cuál es? ¿Me puede hablar? ¿No hay problema? Vida eterna, o gloria eterna. Va a transformar el vaso de barro. Va a ser de otro material. Bien. Se va a transformar el vaso de barro para hacer, ¿cierto? Ahí unimos las dos respuestas para que viva eternamente. ¿Y se irá a quebrar este vaso de barro? Nunca más. Nunca más. Pues dice el apóstol Pablo, nos desgastamos, nos cansamos.
Hay gente que al final quedó en silla de ruedas, de tanto caminar, caminar, ¿cierto? Caminando, predicando el evangelio, yendo a una iglesia, yendo a otra iglesia, yendo a predicar por allá, cruzando, ¿cierto? Cruzando los campos, cruzando las ciudades, caminando, andando en bicicleta, de muchas maneras. Al final ya el hermano, la hermanita quedó ahí en silla de ruedas, pero le sacó el jugo a las piernas, le sacó el jugo, ¿cierto? A los pies. Bienaventurados, ¿cierto? Son aquellos que, ¿cierto? Con lágrimas, ¿cierto? Llevan las gavillas, pero volverán con gozo, recogiendo, ¿cierto? Entonces se siembra con lágrimas, pero se cosecha, se ciega con gozo. Amado, ya nos falta poco. Cristo, ¿cierto? Vemos que todo esto ya, Cristo está a las puertas. Preocupémonos de seguir siendo vasos útiles para su gloria, vasos útiles para su honra, que seamos de su honra, que seamos para la alabanza y gloria del Señor. Nada más, nada para nosotros, nada. Y como decía el apóstol Pablo, nosotros estábamos leyendo en el estudio bíblico, de que hay hombres que aparecen falsificando el evangelio. Van a aparecer y van a seguir apareciendo hombres falsificando el evangelio, falsificando la palabra, tergiversando los versículos, descontextualizando, ¿cierto? El texto, dándole otra intención a la palabra con un fin propio, por avaricia, ¿cierto? Por la idolatría, por tanta cosa. Todavía vamos a ver. Pero nosotros, ¿cierto? Nos vamos a mantener firmes como buenos vasos de barro, portadores de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y también su evangelio. Así que, amados, Dios les guarde, Dios les bendiga, porque si sufrimos con un propósito. No sufrimos hacia la aventura, no. Pablo aguantó todo eso, pero sabía lo que le esperaba y sabía el propósito. No sufrimos, ¿cierto? Por si acaso, por si soy salvo, por si Dios me ayuda, por si Dios se acuerda de mí, por si llego a la meta, no. Sufrimos, ¿cierto? Vamos como mirando lo invisible y sufrimos con gozo, con alegría y sufrimos, ¿cierto? Para la gloria del Señor, no para mi gloria. Oh, hermano, usted que la ha pasado toda, usted que ha sufrido, usted que ha hecho hartas cosas por Dios. No. No he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y me siento sí honrado, me siento sí privilegiado, me siento sí orgulloso, contento, bendecido de que Dios me haya tomado en cuenta, me haya sacado allá ¿cierto? Del lodo, me haya hecho un barrito, ¿cierto? Un vaso, le haya dado forma, ¿cierto? A mi vida y me haya hecho un vaso de barro para su gloria. Porque hay muchos barros que quedaron allá. ¿Cierto? Como decíamos en el estudio bíblico, fue un ejemplo bien bonito, que lo peor que le puede pasar al vaso de barro, ¿cierto? Lo peor que le puede pasar es que el alfarero lo tire, lo deseche y diga ya no sirve ya. Qué triste. Pero preocupémonos siempre de estar en las manos del alfarero, ¿cierto? Y ser útiles para su obra. Dios les guarde, Dios les bendiga, amados hermanos.